Hola amigos, mi nombre es Wilfredo Rubio, soy abogado y criminalista. En esta noche les doy la bienvenida a mi canal Wilfredo Rubio. Gracias por estar conmigo en los canales de Facebook y YouTube. Hoy el tema que les traigo es un tema que surgió hoy por la tarde. Estaba hablando con una persona acerca de algunos signos y me hacía algunas consultas y yo le estaba dando algunas respuestas abstractas porque era un tema de semiótica, era un tema de simbología y me dice, ¿y no será que habrá una forma directa de explicar esos fenómenos, esos signos? Pues le digo yo, este es lenguaje semiótico, por tanto es un poco abstracto. A veces se desconoce el origen a ciencia cierta, el concepto a veces no es tan amplio, es un poco intuitivo, pero le digo yo, pero es válido. Pero me dice, no hay una forma clara de explicarlo. Bueno, le digo yo, para mí el conocimiento se adquiere de forma intuitiva y de forma conceptual. No todo el conocimiento intuitivo o abstracto eh, eh, se puede a veces conceptualizar. Hay muchas cosas en nuestra realidad que todavía no se han podido conceptualizar, por ejemplo, de la física cuántica. Pero vamos a ver este tema acerca de la intuición y el valor en la investigación y si se puede tomar en serio este tema de la intuición. De entrada les diré que el conocimiento cuando somos niños lo adquirimos por intuición, por el contacto. No tenemos conceptos, nuestra mente está abierta, no tiene límites, entonces no tenemos temores, prejuicios y empezamos a entrar en contacto con las cosas de la naturaleza, el calor, el frío, los sabores, etcétera. Tantas cosas que aprendemos de niño previo a entrar a la academia. Cuando entramos a la escuela ya empezamos a aprender algunos conceptos y esta es una forma de adquirir conocimiento y así podríamos llevar hasta el resto de nuestra vida, tener una vida funcional y productiva sin pasar por la academia o tener conceptos y tener mucho conocimiento intuitivo, mucho conocimiento abstracto acerca de muchos temas, las plantas, como hacen muchas tribus. Pero también está el conocimiento conceptual. Pero todo conocimiento del concepto viene de la intuición, del fenómeno, por medio del principio de razón, porque todo tiene un porqué, todo tiene de dónde surge. Entonces, este principio de razón nos va desarrollando aquella observación y aquel fenómeno lo vamos aprendiendo a conceptualizar hasta que llegamos a un punto de tener un concepto bastante amplio en algunas áreas, en otras no, pero llegamos a especializarnos, hacemos carreras de ellos, estudiamos, nos titulamos y de repente despreciamos un poco lo que es la intuición para el funcionamiento de nuestras carreras. Ahora, por ejemplo, en mi caso, a mí me tocó hacer un cambio de vida violento. Cuando yo entro al entrenamiento para convertirme en un experto en la escena del crimen, a mí lo que me dan son conceptos. Un montón de libros y conceptos muy bien explicados por profesionales de vasta experiencia, nacionales e internacionales, sin embargo eran conceptos, era academia. Luego me toca el contacto con la realidad, pues me encuentro con bastante concepto, pero hay un choque porque la teoría y la práctica, hay una brecha entre la teoría y la práctica que tiene que irse cerrando hasta que vamos pudiendo integrar la teoría con la práctica. Entonces, llego a la escena del crimen, no puedo aplicar todos los conocimientos, obviamente porque no tengo la experiencia, pero en realidad no tengo ese conocimiento intuitivo de la interrelación al principio con la escena del crimen. Por eso es que uno necesita la supervisión, necesita la tutoría, necesita todo ese apoyo de las personas que tienen esa experiencia. O sea, ¿qué es la experiencia? Esa intuición convertida en concepto y concepto retroalimentado de la intuición.
Entonces, a medida iba entrando en contacto con la escena del crimen, voy aprendiendo ciertos signos porque mi cerebro está grabando información sin que yo me dé cuenta. Yo estoy esforzándome para aprender, esforzándome para poder aplicar los conceptos, pero mi cerebro por sí solo, él estaba grabando mucha información y me doy cuenta que empiezo a hacer conexiones de escenarios y empiezo a hacer relaciones. Cuando esas dos relaciones digo, ¿será que esto puede ser esto? Entonces, cuando llego a confirmar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, esto me empodera, esto me va dando seguridad y certeza. Entonces, esto es cuando el conocimiento intuitivo y abstracto se va juntando con la parte de la academia. Entonces, ¿dónde vemos esto? En la ciencia forense lo vemos mucho. No todo es ciencia pura, como se podría pensar. Sí se usa el método científico, pero vaya, los métodos de entrevista son intuitivos. Vamos aprendiendo de los gestos de las personas que nos hablan de un lenguaje. No podemos leer las mentes, pero las actitudes, los movimientos nos dan una guía y una pauta para poder dirigir, poder orientar una entrevista, para poder orientar una investigación, ¿verdad? Y estos son un lenguaje de signos, un lenguaje de expresiones, no son conceptos. Y entra mucho la intuición que vamos desarrollando, porque la intuición para mí se puede desarrollar a niveles muy altos si no la despreciamos. Si la despreciamos y nos tiramos por los libros, nos podemos ahogar en un mar de letras. Y es peligroso porque terminamos dando conferencias, peligroso terminamos dando entrevistas y la gente que tiene más contacto intuitivo hasta se ríe de nosotros porque en realidad estamos desconectados de la realidad. Entonces la academia es importante sin desconectarse de la realidad. Otro fenómeno que tiene que ver con la intuición. Hay investigadores excelentes para investigar, para la práctica, para llegar al punto. Sin embargo, los vemos en los debates de juicio oral y público que no pueden hablar, no pueden exponer. ¿Por qué? Porque fueron entrenados, luego fueron lanzados a la calle, se desarrollaron mucho en la parte intuitiva, en la parte abstracta, pero no retroalimentaron el concepto, se olvidaron de la letra porque dijeron, yo soy investigador de campo, tengo una meta específica que llegar a esto, esto y este punto, y no retroalimentaron su conocimiento expositivo, su conocimiento de concepto. Cuando llegamos y le preguntamos lo que pudo ver o la información que querramos obtener de este perito, es incapaz de expresarla. Entonces hay que mantener el equilibrio entre la intuición, entre la abstracción y la definición. ¿Verdad? Cada quien tiene que tomar la responsabilidad de eso. Entonces, para mí, ¿tiene valor la intuición? 100%, 200%, 200%. Es más, eh, dicen que las mujeres son excelentes investigadores y yo lo puedo comprobar porque su alto grado de intuición. El sexto sentido, ahora sabemos que hay estudios que nos arrojan que las mujeres tienen más cantidad de neuronas espejo, hay más empatía, son capaces de poder interpretar, eh, por ejemplo, en relaciones interpersonales a la pareja, a su pareja, y por eso dicen, ella me conoce, con solo verme, de lejos sabe cómo estoy, porque esas son las neuronas espejo, tienen que ver con la intuición, es conocimiento, que si nosotros aprendemos cada uno a desarrollar la intuición y no dejar el estudio, esto nos va a un nivel muy alto. Para mí que esto nos puede llevar a niveles altos. ¿Y qué es un nivel alto? Poder ver un problema complejo y poder llegar a la puerta de ese problema complejo a través de la intuición y luego
conceptualizarla, para exponerla y poder transmitir esa idea que hemos descubierto a través de la intuición y compartirla con el resto de personas. Así que amigos, gracias por estar con este tema que a mí me pareció fascinante esas preguntas que me hicieron hoy y espero haber contestado algunas interrogantes de la persona que estuvimos hablando de este tema, ¿verdad? No es fácil a veces asimilar los temas que son así intuitivos o que son de semiótica o simbología o de fenómenos. Así que pues los invito a participar en el canal y estar comentando como siempre y pues solo resta decirles que pasen una feliz noche. Gracias.